Creo que en algún momento les manifesté en clase que desde mi concepción o desde mi visión, las religiones al final de cuentas no son malas, por lo que buscan es que el hombre o el ser humano alcance cierto nivel de espiritualidad, ¿no? Y guiarlos por un camino positivo o bueno. Lastimosamente, históricamente, y que es lo que ha marcado a las religiones, es que históricamente, por ejemplo, en el caso de la religión católica apostólica romana, por ejemplo, casos como la Santa Inquisición marcaron un precedente en el que todo lo bueno que quiere hacer la iglesia lo tira abajo, o todos los errores que han cometido los papas, los sacerdotes y toda esta cuestión los tira abajo. Pero al final de cuentas, siendo bastante objetivos, y no les quiero inducir a nada a ustedes, solo les estoy compartiendo mi criterio, al final de cuentas las religiones no son del todo malas, porque buscan dirigir al hombre por una senda del bien, por un buen camino. A excepciones de esas religiones locas como los mismos los mismos musulmanes que ya son extremistas y que están dispuestos a sacrificar su vida por concepciones religiosas. Bueno, tampoco a ese punto, ¿no? Pero yo me atrevo a decir eso. Respecto a lo que está diciendo Amir y María Belén, eh, no comparto del todo la afirmación de Amir porque no necesariamente que estás sustituyendo una adicción por otra, sino que ya les digo, como la iglesia, la religión pretende orientarte por el camino del bien, uno de sus preceptos o uno de sus mandamientos o de sus postulados es hacer cosas buenas. Entonces, la drogadicción o el consumo de drogas no es una cosa que dentro de la sociedad esté bien vista o sea bien percibida. Entonces, yo me atrevo a decir, y no respeto mucho su criterio, Amir, solo estoy dando mi punto de vista, yo me atrevo a decir que no está habiendo un intercambio, es decir, adicción por adicción. Estás dejando una adicción, pero estás entrando a un dogmatismo, te van a adoctrinar y dentro de ese adoctrinamiento está considerado el no consumo de sustancias o de drogas, ¿no? Que puedan influir en tu salud, en tu bienestar, en tu salud mental, física, etc. Yo me atrevo a decir que no es un intercambio de adicción por adicción. Bien. ¿Alguien más quiere manifestar algo? ¿No? Bueno, vamos con la siguiente persona. ¿Quién va? Vamos con Fernanda, la escucho a Fernanda. Bueno, licenciado, yo estoy en el grupo de mi compañera Katiuska también, de los pros y contras de la religión, la educación religiosa. Bueno, a mí me parece una ventaja, por un lado, porque como todos estamos de acuerdo, creo que las personas que hemos sido inculcadas en alguna religión, creyendo algo, nos inculcan el valor del respeto, la solidaridad, el compañerismo. Siempre hemos ido creciendo con eso. Pero también hay un contra que no todos en una aula escolar somos de la misma religión. Siempre vamos a ver personas de diferentes religiones y entonces ahí es donde se forman también grandes debates entre compañeros porque uno no tiene la misma ¿cómo le digo? No piensa lo mismo que la otra persona. Entonces, a mí me inculcaron un tipo de religión. Me encuentro con otra persona de otra religión. Entonces empezamos a debatir entre que sí, que mi religión tiene esto, la tuya tiene lo otro, y a veces se forman hasta, salen enemigos de esas discusiones. Entonces yo veo eso como una desventaja. Sí sería bueno tener una educación religiosa, pero porque sí existen escuelas de teología, pero simplemente solo son escuelas de teología. El que va a esa escuela sabe que se va a encontrar con personas de diferentes religiones. Bueno, gracias, licenciado. Eso ha sido mi.
Bien, ¿alguien quiere manifestar algo respecto a lo que ha manifestado Fernanda? Estamos en un debate, chicos. ¿Qué opina Yaritza? Activa tu micrófono, Yaritza, para poder escucharte. No importa que estemos en el mismo grupo. No, no importa. Hola. La escuchamos, Yaritza. No importa que estemos en el mismo grupo. La No escucho. importa. Bueno, en parte comparto con mi compañera lo que en el pro y en el contra. Otro contra que yo tengo, que también es de la antigüedad, que cuando los esclavos tenían su religión eran obligados a adaptarse a otra. Y lo que dijo mi compañera, que por tener, digamos, en el colegio teníamos distintas religiones. A veces debatíamos sobre el tema porque defendíamos nuestra religión, pero al final llegábamos a un punto, que era el amor a Dios. No importaba qué religión fuese. Ese era para mí un pro y un contra, porque debatíamos y a la vez llegábamos a un punto de acuerdo donde compartíamos el amor a Dios. Bien, ¿alguien que quiere expresar algo más antes de yo decir algo? Ingeniero. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes. Sí, sí me escucha. Sí, sí, lo escuchamos. Lo que dice la compañera es verdad. Porque, o sea, yo no entiendo por qué existimos personas, porque existimos aquí a nivel de Ecuador, a nivel del mundo, existimos personas que tenemos diferentes tipos de religión. Pero, si nosotros vamos viendo, nosotros, nuestro principio fundamental ha sido el mismo, que vamos a suponer que es el cristianismo. Y desde ahí se separa lo que es el catolicismo, del catolicismo se separan las ramas que ahora conocemos aquí, que son el evangelismo, testigos de Jehová y diferentes tipos de religión. El problema es que muchas de las veces existen personas, porque existen personas, que digamos quieren inculcarle una religión a otras como por obligación, porque incluso, o sea, yo no recrimino a nadie, no, yo soy católico. Soy católico porque esa es mi descendencia. Mis antepasados eran católicos y eso es lo que yo he venido aprendiendo. Pero también asistía a iglesias evangélicas porque estaban cerca y a veces nos invitaban y a veces nos trataban de que nosotros nos entreguemos a esa religión, de que de una manera como de exigible. Entonces, yo creo que eso no debe ser así. E incluso he escuchado, porque en mi familia han habido personas que se han comprometido y han obligado a esas personas que para estar con ellos tienen que pertenecer a cierta religión. Entonces, el Estado laico en ese momento es algo, como quien dice, algo de otro punto de vista, porque no se lo puede controlar del todo. Y hay personas que aceptan. Entonces, esa es un tema bastante curioso y que muchas veces trae problemas. Pero lo que decía la compañera también, todas las religiones nos llevan a un punto de vista que es el amor a un Dios. Y creo que nosotros aquí alabamos todos al mismo Dios. Solo que cada religión tiene sus reglas, sus leyes. Unos adoran a un solo Dios, que son monoteístas, y otros somos politeístas. Solo eso es. Muy bien, Carlos, Leonel, buen aporte. Bueno, respecto a lo que han manifestado Fernanda y Aritza, recuerden que nosotros vivimos en un Estado laico. De acuerdo a la Constitución, aunque somos principalmente un Estado plurinacional e intercultural, no habla plurirreligioso, pero dice que es laico. Entonces recuerden que el laico se constituye como el garante de determinadas libertades y derechos individuales y colectivos del ser humano. Entonces, en ese sentido, el hombre tiene derecho individual a escoger o a pensar o a interpretar la cosmovisión que mejor estime, que mejor le venga. Ahora, cuando estamos en grupos y estos grupos son tan diferentes pero están unidos, y hay unos que son evangélicos, otros que son testigos de Jehová, otros católicos, otros adventistas, etcétera, pero están unidos porque están en un mismo aula o están en un mismo curso,
aparece algo que se llama ser asertivo. ¿Y qué es ser asertivo? Respetar mis derechos, o qué es la asertividad. Respetar mis derechos, o sea, conocer y respetar mis derechos, de manera que yo pueda respetar los derechos de los demás. Mis derechos no pueden ir por encima de los de otro. ¿Ah? Entonces, eso es ser asertivo. Entonces, vivimos en una sociedad donde hay diferentes concepciones religiosas o visiones o cosmovisiones religiosas, y como vivimos en un Estado democrático, laico, plurinacional e intercultural, las creencias y los postulados de las demás personas, de los demás individuos, deben ser respetados. Entonces, puede haber polémica, pueden haber diferencias, pero aún así los derechos de los demás, las concepciones de los demás tienen que ser respetados. Entonces, recuerden que yo les decía hace unos años hubo en el gobierno anterior una cuestión que no me pareció muy democrática o muy equitativa para todas las religiones que viven en el país, cuando se pagó cerca de 10 millones para que el Papa llegara a Ecuador. O sea, apoyas a la... tú te das cuenta entonces, ¿no? Que hay una prioridad para la iglesia dominante, pero ¿por qué no hay esas mismas acciones con las religiones minoritarias? ¿No? Entonces, si estamos en un país democrático, entonces por democracia debería ser para todos por igual. No puede ser para unos sí y para otros no. Entonces, son cosas que entonces a veces el mismo Estado se dice y se contradice. Pero bueno, no vamos a entrar en ese tema ahora. Lo que yo los invito, a lo que yo los estoy invitando es que si hay diferencias de culto, diferencias de cosmovisiones y de religiones en su aula, en su grupo, dentro de su sociedad, de sus amigos, seamos asertivos, conozcamos nuestros derechos y respetemos los de los demás. Recuerden que nuestros derechos terminan donde empiezan los de la otra parte o donde empiezan los de las otras personas. Entonces, recordemos siempre eso. Bien, ¿quién seguía para exponer? ¿Quién sigue para exponer? A ver, ha expuesto nada más Intriago Katiuska y Garzón Fernanda. Y para exposición Yo, estaban... A ver, siga. mi grupo está conformado por Olga y Encienda, Jennifer. encienda su cámara, Ana Gabriela, por favor. Ya les escucho. Pero ya Estaba Ana Gabriela, ¿estaba usted? ¿Quién más? Olga Macías y Jennifer Zambrano. Ok, les escucho. Bueno, la pregunta era si de usted dependiera, ¿preferiría un Estado laico o religioso? En mi opinión, yo preferiría una educación laica, porque tenemos la posibilidad de convivir con personas que piensan distinto a nosotros y expresarnos diferente. También tenemos la libertad de escoger si creer o no creer en una religión. Pienso que el Estado laico nos garantiza tener libertades de pensar y creer diferente, o sea, esa es mi opinión. Por eso preferiría una educación, un Estado laico. Bien, ¿alguien que quiera expresar algo sobre la afirmación o sobre el criterio de Olga, de Ana? Jennifer, ¿qué opinas tú? Jennifer. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Ana, porque, ten- a ver, teníamos como respetar la decisión del otro, ¿no? Y conocer también de ellos y aprender un poco, digo yo, no sé.
Jennifer, quiero que profundices un poco más, porque Ana Gabriela está diciendo algunas cosas que me gustaría saber o sea, tu opinión, tu criterio al respecto de, sino que refuerces un poco lo que ella está exponiendo, porque están dentro del mismo grupo. Bueno, entonces, de la pregunta de si usted prefería un estado laico o religioso, yo prefiero un estado laico, ¿no? Porque todos tenemos derecho a disponer de nuestra propia vida, de escoger la religión que nos parezca, solo que nuestro único límite de libertad individual es el respeto a las demás personas, respetar el ejercicio que ellos ejercen. Bien, gracias Jennifer. ¿Alguien más que quiera manifestar algo? ¿Alguien que falte exponer? Yo, a ver, si de usted dependiera, ¿preferiría un estado laico o una religión? Yo preferiría un estado laico, ya que, como ya han dicho mis compañeras, nos permite ser libres y poder pensar y elegir y creer sobre todo en lo que nosotros creamos que es conveniente o nos sintamos identificados. Pero también hay que respetar las decisiones de los demás y las preferencias que tengan. Yo creo que también un estado laico nos permite ampliar nuestro conocimiento, ya que si nosotros buscamos algo en qué creer, porque el ser humano siempre necesita creer, así sea que no sea en Dios, pero el ser humano necesita creer en algo, eh, nos permite investigar y así encontrar algo con lo que nos identifiquemos y saber la diversidad del mundo en el que vivimos y no solo mantenernos en un solo pensamiento dogmático. Ya, gracias. Bien, Olga. Gracias. ¿Alguien quiere manifestar algo respecto a la afirmación de Olga? Yo, ingeniero. A ver, Carlos. No precisamente a lo que dijo la compañera, es acerca del grupo. A ver, la pregunta dice que si de usted dependiera, ¿qué preferiríamos? ¿Un estado laico o un estado religioso? Si bien decimos que un estado sería lo religioso es hacia lo bueno, que la religión nos inculca ser personas buenas, personas que seamos de bien. Entonces eso significaría que si nosotros aceptamos un estado laico, no estamos aceptando que las personas seamos de todo buenas. Porque si aceptamos un estado laico, estamos aceptando de que existan personas con maldad. Entonces, si bien decimos que existen leyes que castigan a esas normas, también significaría que nosotros estamos aceptando a esas personas. Y eso no significa que en el estado religioso no existan esas personas de maldad, porque lo existen. Pero yo quisiera saber si el criterio que las compañeras dicen que al preferir el estado laico, nos referimos a qué, o sea, si aceptamos que no exista el estado religioso o aceptamos a esas personas con maldad en sus cabezas, porque vemos la violencia cada día como aumenta, con la población aumentando, no hay trabajo. Entonces son excusas que nosotros las personas, los seres humanos sacamos, matamos, robamos. Entonces eso se encuentra dentro del estado laico. O sea, nosotros como personas estamos aceptando eso, en mi criterio, digo yo. O sea, sí quisiera saber con las compañeras si qué opinan acerca de eso, si es así o no. Muy buena apreciación, Carlos Leonel. Adelante. Yo quisiera decir algo. A ver, que prefiramos un estado laico no significa que no ingresemos a algún tipo de religión. Más todo, un estado laico nos permite elegir la religión que queramos, porque si solo vivimos en un estado religioso, solo se va a centrar en una sola religión y no nos va a permitir a nosotros elegir la religión que queramos y creer en lo que nosotros pensemos que sea correcto, sino que vamos a mantenernos estancados en una sola verdad. Ya, y sobre todo lo que dijo que en un estado criminal, algo así, que tengamos un estado laico no significa que vivamos en un estado criminal, sino que aunque yo he conocido personas que son religiosas
también cometen crímenes. Y no significa que porque esté dentro de una religión, o sea, la persona esté exenta de cometer un crimen o, no sé, como ya le dije, no, la persona religiosa no significa que sea una santa o que tenga algo que le impida cometer un crimen, porque hay muchos religiosos y creo que en las noticias se pueden ver eh, curas, pastores que han cometido crímenes y están dentro de una religión. Y yo creo que un Estado laico nos permite elegir eh, la religión que nosotros pensemos que sea correcta y que con la que nos sintamos identificados. Muy bien, Ana. Perdón, Olga. Más adelante vamos en nuestras asignaturas. Vamos a revisar la Constitución de 1868, sí, o de 1886, la de García Moreno, la Carta Negra que la llamaron. Y vamos a ver, porque tenemos unos contenidos, que es cómo era el pensamiento ecuatoriano antes del laicismo. Entonces vamos a ver esas diferencias bien marcadas en cuanto a religión. Respecto a lo que decía Ana, es totalmente coherente. Fíjense ustedes que la Constitución, la Carta Negra, la Constitución de García Moreno, decía, o como requisito establecía, que para ser ciudadano ecuatoriano, usted debería ser cristiano, practicar la religión católica. Y la misma Constitución declaraba en uno de sus artículos que la única religión que se podía practicar dentro del Estado ecuatoriano, dentro del Imperio ecuatoriano, era la católica apostólica romana. Entonces, como dijo Olga, si vivimos un Estado religioso, generalmente ese Estado va a imponer una religión, ¿ya? Y eso nos va a limitar a nosotros como seres humanos, va a limitar nuestros derechos de poder escoger, ¿no?, a qué religión pertenecer, o qué culto seguir, o qué cosmovisión tener. Entonces, de ahí que que el laicismo se constituya como el garante de esas libertades, ¿no? Incluso cuando entendemos que el laicismo es la separación de la iglesia para el Estado, no, hablando a nivel macro, a nivel país, es la separación iglesia-Estado. ¿Por qué? Porque la iglesia ya no tiene injerencia en el Estado, pero desde los derechos individuales, no, el mismo laicismo nos da la libertad de poder escoger a qué religión seguir o a qué religión pertenecer. A diferencia de que si viviéramos en un Estado religioso, donde únicamente tendríamos una religión, seguramente, o sea, así funcionaría. Ya les digo, miren el ejemplo de la Carta Negra, la Constitución de García Moreno. Dice que la única religión en el territorio ecuatoriano es la católica apostólica romana. ¿Y qué pasa si yo no tengo o yo no quiero compartir esa misma fe, esa misma creencia? Entonces, justamente para esto son estos espacios, ¿no? Para eso son estos debates, ¿no? Para poder compartir criterios, cosmovisiones y las formas de sentir y de interpretar el laicismo y las ideas religiosas. Bien, pero yo creo que ambas posturas están, ambas preguntas, la pregunta está bastante bien formulada de Carlos y la respuesta de Olga me pareció bastante acertada. ¿Alguien más quiere manifestar algo al respecto? ¿O seguimos con las personas que falten por exponer? ¿Quiénes faltan exponer? Bueno, si no falta exponer nadie, me quedaría con... Yo, profe, yo falta exponer. Disculpe. A ver, lo escucho, Amir. ¿Cómo influye el laicismo en la educación? El laicismo, cuando una escuela o un colegio es laico, se permitirían, como hemos estado hablando, diferentes tipos de pensamiento. Y cuando en un curso hay diferentes tipos de pensamientos, se generan debates, como anteriormente mencionaron. Pero los debates no en sí no son algo malo que generen enemistad, sino son algo que genera progreso, porque estamos al debatir, se crean posturas, se sabe en lo que uno falla, en lo que está acertado, y se produce la pluralidad, como dice, y se aceptan diferentes tipos de pensamiento.
Por eso yo creo que el laicismo en la educación afecta bastante al permitir a estudiantes tener diferentes posturas de las que no se queden cerrados en una sola postura, sino tener varios tipos de visiones de cómo ver el mundo. Eso, muchas gracias. ¿Alguien que quiera manifestar algo sobre lo que ha expuesto Amir? Esto del laicismo en la educación es un tema bastante interesante porque ¿qué pasaría si tuviésemos una educación únicamente religiosa? Volvemos a la pregunta de Carlos Leonel y a la respuesta de Olga. Si tuviéramos un Estado religioso, es muy probable y es muy seguro, de hecho, que la educación va a ser religiosa y por ende se va a enseñar casi que seguramente desde la concepción o la interpretación de una religión, ¿no? Hablando en los ejemplos ecuatorianos, ya le digo, con la Constitución, la Carta Negra de García Moreno, la educación era influenciada por la religión católica. Entonces no había una educación libre. ¿Libre para qué? Libre para poder experimentar, libre para poder investigar, libre para poder desechar verdades que no necesariamente tienen que ser absolutas o verdades totales, ¿no? La ciencia precisamente es para eso, para cambiar, para postular nuevos paradigmas, para postular nuevas visiones, nuevos conocimientos, para crear conocimiento. Pero si estás, imagínate, yo les citaba el ejemplo a ustedes, algunas veces les he citado el de Galileo Galilei. Galileo Galilei descubrió que la Tierra no era plana y tampoco era el centro del universo, sino que era redonda y era nada más parte del universo y giraba alrededor del Sol. Entonces, la doctrina religiosa o el dogmatismo religioso nos decía que la Tierra era plana y era el centro del universo. Cuando Galileo Galilei descubre que no es así, ¿qué pasó con él? Fue tachado de hereje. Para que no lo mataran, tuvo que negar sus afirmaciones. Entonces, a ese punto se llega cuando vivimos en un adoctrinamiento o un dogmatismo religioso. Entonces, siendo muy objetivos, si a mí me preguntan, yo preferiría una educación laica, porque incluso esa educación laica, ¿no? Le da a las instituciones y a las personas naturales y también jurídicas la libertad de establecer instituciones educativas religiosas. Y ya ven ustedes que en el país los tenemos. Tenemos universidades católicas, colegios evangelistas, colegios de testigos de Jehová, etcétera, ¿no? Entonces, el mismo Estado laico te da esas libertades como derechos individuales del ser humano o de determinados grupos colectivos. Bien. ¿Alguien más que me falte exponer? Si es que no falta nadie exponer, me quedaría con Carlos Leonel y con María Belén para hacer un repaso de la clase, un repaso rápido de la clase anterior. Igual si los demás quieren quedarse, pues no hay ningún problema. Bien, voy a proceder a compartirles mi pantalla para revisar lo que vimos en la clase anterior. Perdón, esto no es. Ay. Bien, ¿pueden ver mi pantalla? ¿Me confirman, por favor? Sí, sí se ve. Sí, sí la puedo ver. Bien, en la clase anterior, que fue la semana 5, revisamos precisamente el laicismo y la educación. En esta semana vamos a revisar el laicismo, bueno, el día de mañana vamos a revisar el laicismo, sexualidad y género, pero ahorita como es un repaso vamos a ver el laicismo y educación. Entonces, parto por preguntarles a Carlos o a María Belén, desde la concepción de ustedes, ¿qué es la educación? Bueno, la educación para mí es una doctrina que las personas tenemos y que debemos seguir desde que somos pequeños. La educación
educación es una manera de nosotros poder aprender día a día, aprender del mundo, saber en qué mundo vivimos, cómo vivir. Y aparte de eso, la educación es un requisito que ahora se necesita para ser alguien en esta vida, porque si bien se dice que uno sin educación no es nadie. Entonces es como una doctrina que uno viene siguiendo. Para mí es eso. Bien, ¿alguien más que quiera manifestar algo? María Belén. Ustedes que nos Ya, la educación es adquirir conocimiento. Es adquirir conocimiento para desenvolvernos en este mundo de la humanidad, se puede decir, o algo así. Es para adquirir conocimiento, para sabernos desenvolver, desarrollar, poner en práctica lo aprendido, lo que durante este tiempo, durante todo el tiempo de nuestra vida vamos a aprender. Bien. Muchas gracias a los dos. Conceptos bastante aceptables. Bien, la educación es la capacidad del ser humano para adquirir conocimientos en el trayecto de su vida. El ser humano siempre está en formación. No necesariamente una formación académica, sino que puede ser una formación empírica, es decir, que la aprendo por costumbre, por tradición, etcétera, ¿no? Entonces, es esa adquisición de conocimientos de manera perenne que van formando el camino del ser humano. Veamos qué nos dicen algunos autores sobre qué es la educación. La educación es la institución social que permite y promueve la adquisición de habilidades, conocimientos y la ampliación de horizontes personales y que puede tener lugar en muchos entornos. Claro, cuando decimos en muchos entornos, fíjense ustedes que tenemos tantos campos de la ciencia o de la disciplina, desde donde se puede aprender o desde donde se pueden adquirir habilidades y conocimientos. Aparte de eso, también es la formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas, de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen. Aquí yo les hacía énfasis a los chicos al decirles que este concepto me parece bastante aceptable porque dice las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenece. Porque puede que en unas sociedades la educación y la moral sea percibida de una forma y en otras sociedades de otra. Entonces la educación se adapta a los contextos sociales a los que pertenecen determinados grupos de individuos. Esto es importante que lo tengan en cuenta. Ahora, nuevamente, ¿recuerdan ustedes qué es el laicismo? Carlos o María Belén. Bueno, sí, bueno, tenemos entendido que el laicismo es la separación de Estado e Iglesia, y aparte de eso, laicismo es, como se puede decir, el garante. Laicismo es el garante que a nosotros nos, como quien dice, nos protege, que nos da la libertad de nosotros poder elegir lo que queramos. O sea, podemos creer en una religión, ser de otra religión, simplemente no creemos. Entonces, es como, la palabra laicismo es como el garante de esto, lo que nos respalda. Bien, Carlos. ¿Y tú, María Belén? Bueno, el laicismo perdón, se me olvidó. El laicismo es el conocimiento y el elegir, ¿no? El diferentes culturas, creencias, el compartir con las diferentes personas, el tener ese conocimiento respecto a lo que ellos son o eligen ser de las diferentes personas. Bien, dos conceptos bastante aceptables. Entonces recordemos que el laicismo es una corriente ideológica. ¿Qué hacía? Defender la independencia del hombre o de la sociedad, y especialmente la del Estado, con relación a alguna influencia o algún elemento religioso. Bien, entonces miren ustedes, que si hablamos de educación y de laicismo, una educación laica se complementa. ¿Por qué? Porque tiene libertades de practicar ciencia, de experimentar, de observar y de contradecir verdades que no necesariamente son absolutas, sino que son relativas, es decir, que pueden ser cambiadas con nuevas demostraciones, cosa que no pasa en una educación dogmática o religiosa, donde las verdades son absolutas y no pueden ser contradecidas. Entonces, el laicismo en la educación se inscribió en la dinámica de los nuevos vientos al momento de traducir la filosofía en el ejercicio de la pedagogía cotidiana. Bien, aparte de eso,
nos dio libertad de enseñanza, o sea, la libertad de enseñanza y la separación entre Estado y la Iglesia, para ser tal, siempre requirió una mayor injerencia del Estado. De ahí que, por ejemplo, Alfaro, con la revolución liberal, con los procesos libertarios que vivió Ecuador en la época alfarista, se logra alcanzar, establecer al país ya no como un país regido por una ideología religiosa, sino regido por los derechos colectivos y los derechos populares o los derechos democráticos de la sociedad. Entonces, para poder cambiar esa concepción, fue necesaria, incluso en la educación, mayor injerencia por parte del Estado. Miren, uno de los principales aportes de Alfaro fue la creación de colegios laicos, quitándole a la Iglesia Católica el monopolio de la educación. ¿Y a qué se refiere el monopolio? Al manejo casi que total de la educación en el país. Y por otro lado, miren ustedes, aunque no se lo suelen nombrar, o no lo hemos venido comentando, aparece José Peralta, un filósofo, un educador ecuatoriano, quien es quien realmente pone a nivel de la educación primaria, secundaria y tercer nivel las bases teóricas y filosóficas, ¿no?, del laicismo, de todos los niveles, ¿no? Él tenía una posición anticlerical, es decir, antirreligiosa, bueno, no solo antirreligiosa, que se nota en los escritos que él ha desarrollado, en los escritos que él desarrolló para aquella época, junto de otros pensadores como el mismo Juan Montalvo, libres pensadores como Juan Montalvo, José Peralta, que influyeron en ese cambio del Estado ecuatoriano, en ese cambio, en esa salida, en esa puerta de salida del Estado sometido por la religión para ir hacia nuevos horizontes, ver hacia nuevos horizontes, o para abrir nuevas puertas, no solo en la educación, sino en la forma de pensar y en la forma de administrar el país. Entonces, fíjense ustedes, el principio filosófico del laicismo, invoca un conjunto de valores universales, en especial a la hora de aplicarse a la educación. Entonces, cuando hablamos de valores universales, estamos aludiendo a diferentes pensamientos, a diferentes concepciones, a diferentes ideas de cómo se puede manejar o de cómo se puede establecer los procesos educativos o los procesos de enseñanza-aprendizaje. Bien, vimos un video que les consulto, sobre todo a Carlos y a María Belén. Creo que este video es un poquito largo, dura 25 minutos, pero podríamos ver una parte si a ustedes les viene bien. Si no, yo les paso el link para que ustedes lo vean. María Belén o Carlos. Sí, ingeniero, verá, yo sí estuve revisando la clase, claro que el video, para qué le voy a mentir, nomás vi una parte y vi los comentarios que hicieron. Sí me gustaría dejarlo como para verlo en casa y no sé, me pido una opinión, porque ahorita sí estoy como un poquito atareado en el trabajo. Así que Ya, yo les paso el enlace entonces para que lo vean. Entonces, bien, precisamente aquí el video hace un recorrido, ¿no?, por algunos aspectos de la educación laica, de esta educación de libre pensamiento, ¿no? Ya no con sesgos religiosos o con intromisión de las concepciones religiosas dentro de la educación. Y surgía aquí una pregunta que la conversábamos en la clase. ¿La educación religiosa es derecho del niño, de los padres o de la iglesia? ¿De quién creen ustedes que es ese derecho? O sea, si hablamos de educación religiosa, ¿es un derecho del niño, del padre o de la iglesia? A ver, si existiera, como se dice, en este caso ya no sería la educación laica, sería la educación religiosa. Entonces, si se tomara desde ese punto de vista, sí, existe ¿cómo se dice?, la educación religiosa, entonces ese derecho sería del niño.
porque como es ahora, o sea, tenemos dice, derecho a la educación, todos los niños tenemos el derecho a la educación, pero como es laica, claro, no nos especifica. Si fuese derecho religioso, sí creyera yo que obligación, mejor dicho, un derecho del niño. Para mí sería del niño. Pero como no es así, entonces el niño tiene su derecho a tener la educación o a tener lo que debemos recibir, que en estas circunstancias sería una educación laica, si le podemos decir así. Bien, Carlos. María Belén, ¿quieres decir algo al respecto de esta pregunta? Ok, no me entendí muy bien el contexto de mi compañero, pero yo supongo que si estamos en un estado religioso, el derecho es a la iglesia, porque es lo que te está implantando que si estamos en un estado religioso, el niño ya no tiene ningún derecho porque es la iglesia que lo está implantando que tiene que estar en esa religión. Ahora bien, como estamos en un estado laico, el derecho es del niño a elegir, ¿no? Pero, como bien sabemos, aunque estemos en un estado laico, los padres son los que influyen en el derecho del niño. Como quiera, los padres son los que tienen el derecho. Belén, ¿estás ahí? ¿O me han dejado botado, abandonado? Yo Hola. sí, el profesor ya se fue. Se quedó Ay, dormido. profesora, Profe, ¿cómo me dejó botado? Ay, qué bestia, hay que esperar. ya sea, amigos, fuguémonos de la clase. Ah, mentira. A la playa, vamos a la playa. Igual no es culpa de nosotros, el licenciado se ha ido. Chicos, no me he ido, aquí estoy, los estaba escuchando, solo que justo me llamó el decano de la extensión, el doctor Luis Madrid. Entonces por eso le puse en silencio un ratito. Ah, ya, bueno, está bien, ingeniero. Bueno, regresando a lo que estábamos conversando, la estuve escuchando a María Belén. Coincido con María Belén, porque fíjate usted, el niño no tiene derecho a elegir. El niño no va a elegir qué educación quiere tener, o cómo la quiere tener, o cuándo la quiere tener. Quien se la va a imponer es el padre. Pero el padre tiene influencias que posiblemente son religiosas y por ende, entonces ya se convierten no en un derecho ni el niño ni el padre, sino en un derecho o lo que necesita y quiere realmente la iglesia. Fíjense ustedes, lo que la iglesia, ¿cuáles creen que es el objetivo de la iglesia? Aparte de hacer buenos seres humanos. El objetivo de la iglesia es ganar adeptos, porque los adeptos son los que sostienen a las religiones. Lo mismo pasa con las universidades. La universidad necesita estudiantes. Si no hay estudiantes, ¿cómo existe la universidad? Entonces, el derecho, si lo vemos de manera muy objetiva, termina recayendo en la iglesia. Pero bueno, era una cuestión que se las dejo ahí para que ustedes la analicen. Bueno, y luego tuvimos el debate. Creo que ambos han participado y lo voy a considerar entonces, ya que no estuvieron en la clase anterior, como ambos han participado, pues lo voy a considerar su participación, ¿no? Las respuestas a las preguntas que tratamos de los compañeros que no habían expuesto, como que si ustedes hubiesen participado en la clase anterior de ese debate. Bien, Ingeniero, una pregunta. dígame. Estaba escuchando el debate que hizo López y la compañera Araceli Alvarado de la clase pasada. O sea, de esta misma clase, pero en la que era clase, no tutoría. Y veía cómo ellos debatían en que Fabián decía que nosotros, o sea, que culpable era el Estado por
por no construir y por tener un pensamiento pobre en inteligencia, y la compañera Araceli decía que no, que en parte era culpa de como se dice, de la pobreza, como se puede decir. Entonces yo sí quería ver un punto de vista suyo. ¿Por qué? Porque lo que la compañera Araceli decía era de que muchas de las veces nosotros como padres no tenemos esa, como se dice, la capacidad, o vivimos en el campo, no tenemos dinero, y entonces viene ahí que no podemos estudiar a nuestros hijos y eso de ahí. Y entonces ella decía que por culpa, a veces no es porque no se quiera, sino porque simplemente no se puede. Y el compañero Fabián pues decía que era porque teníamos presidente de pobres de mentalidad, aunque es una realidad, pero nosotros no podemos tampoco tirarle el muerto solamente a una persona, cuando en realidad los pobres en pensamiento, si se puede decir, hemos sido todos los ecuatorianos, como ecuatorianos que somos aquí en Ecuador. Porque si bien decimos, nosotros tenemos la tasa más baja en personas que leemos un libro al mes, al año. Mejor dicho, nosotros no leemos, nosotros no nos preocupamos por tener un conocimiento en nosotros mismos. ¿Y de dónde salen los presidentes, los concejales y todas esas cosas? Salen de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros podemos llegar a hacer eso. Entonces, yo sí creo que la culpa no sería de la Constitución. Sí comparto mi criterio con la compañera Araceli, porque, por ejemplo, en los tiempos pasados las personas se llenaban demasiados de ahí. Yo tengo, por ejemplo, tengo 12 tíos del mismo padre y una madre. Entonces, eso es algo increíble. O sea, a mí me da miedo tener un hijo, un solo hijo, por el motivo de estudiar. Imagínense tener 12 hijos. ¿Cómo lo voy a estudiar? Vivo en un campo. A mí me tocó, yo digo, o sea, remontándome al tiempo pasado, yo fui de las personas que tenía que caminar 2 horas para poder ir a la escuela, de niño. Entonces, yo creo que eso ya es pensamiento pobre por cada persona. Dejarse llenar demasiados hijos, sabiendo en el estado en el que vivimos. Y pues nada, quería conocer su criterio acerca de lo que era hoy, porque no alcancé a divisar bien toda la clase. Bien. Nada más que estoy aquí subiendo algo rapidito. Ya. Al respecto de que si estamos en una educación que es laica, gratuita y obligatoria en nuestro país, la pregunta era ¿por qué todavía existen altas tasas de analfabetismo o de personas que no acceden a la educación? Entonces, esto se lo aludíamos a varios factores. Si bien es cierto, la educación es gratis, el gasto que representa en ocasiones la movilización, la compra de útiles, el acceso a Internet, el acceso a equipos tecnológicos, limita en cierta medida el ingreso. Entonces, la pobreza tiene injerencia, ¿no?, en que existan estos niveles altos de analfabetismo, por un lado. Por otro lado, también tiene que ver con la misma idiosincrasia de nosotros, la forma como vemos y pensamos o como concebimos la educación. Entonces, a veces también es un aspecto cultural. ¿No? El aspecto cultural también tiene que jugar un papel trascendental dentro de esta situación. Porque mi papá no estudió y se dedicó al campo, entonces yo voy a hacer lo mismo que mi papá. Por otro lado, el mismo sistema de educación en el país ahora te limita bastantísimo cuando te pone exámenes con determinadas cosas para que puedas acceder a la educación. Y te dice también dónde vas a estudiar, o te dice qué estudiar. Entonces ya te limita. Ya ves tú que hay algunos factores que limitan el acceso a la educación y por ende propagan el analfabetismo del país. ¿Sí me escuchan? Sí, sí le estaba escuchando, solo que apagué la cámara porque se escuchaba como entrecortado por la final, algo así. Sí, se escucha un poco, no sé, algo pasa con el Zoom. Sí, porque se está escuchando bien mal. Sí, algo pasa con el Zoom. Hola, ¿me pueden escuchar? Sí, sí se le escucha. Entrecortado, pero sí se le escucha. Bien, no sé qué Belén, pasa. Belén. Belén. Hola, yo también la estaba escuchando recortado, pero era acá el internet, pero para Carlos que también escucha así. Sí, algo pasó con el Zoom.
Bien, le decía entonces que hay varios aspectos que influyen en las limitaciones de acceso a la educación. La pobreza, porque en ocasiones las personas, aunque la educación es gratuita, no tienen para movilizarse, para comprar útiles, para acceder a una computadora, etcétera, o para acceder al mismo Internet. Por otro lado, el mismo sistema te limita cuando te dice o te pone a elegir en los lugares donde debes estudiar o qué universidades o qué escuelas estudiar. Además de eso, la idiosincrasia y la misma cultura influye muchísimo. Y les citaba el ejemplo que mi padre es agricultor y yo quiero ser agricultor como mi padre. Entonces, hay varios aspectos que influyen. No solo es la forma de pensar del ser humano, sino las políticas, la gobernanza, la pobreza, la cultura, ¿no? Que influyen en que las personas accedan a la educación. Eso es lo que te puedo decir, Carlos Leonel, perdón. Sí, sí, me parece bastante coherente, me parece Hay varios bastante, aspectos, no solo uno, hay muchos aspectos, ya te digo, lo cultural, el sistema educativo, el Estado, el mismo Estado ecuatoriano, eh, la pobreza, los aspectos culturales juegan un papel importantísimo, ¿no? Entonces, hay varios aspectos, no solo uno. claro. Sí. Si las universidades existen por los estudiantes y necesitan a los estudiantes para existir, ¿por qué no quieren dar cupos? Porque tengo de conocimiento que varias personas han tratado y luchado por un cupo durante varios tiempos y aún así no les han dado. Han vuelto a dar las pruebas, aún así no se las han dado. El Bueno, exceso de población del INPE. eso es lo que yo les decía, María Belén. Ya recae también en responsabilidad del Estado y sus políticas, su gobernanza, el sistema de educación. Y eh, el problema es que nosotros como seres humanos estamos acostumbrados a cuantificar las cosas, a que todo es medible. Entonces, queremos medir absolutamente todo. Y eso pasa en la educación. Creemos que a través de un puntaje las personas deben estudiar determinadas cosas, pero no es así porque realmente debería responder al deseo y a las necesidades de ese individuo, ¿no? A los objetivos de ese individuo, porque puede que yo sea o haya sacado un mal puntaje, pero tenga todo el deseo y el anhelo de estudiar determinada carrera, pero ya el Estado, con sus políticas, con su gobernanza, me está limitando a eso que yo quiero estudiar. Entonces, hay varios aspectos. Y en este caso, pues, como tú bien lo has dicho, María Belén, ya es responsabilidad del sistema de educación superior, ¿no? Y de sus políticas o de sus procesos de gobernanza y de acceso a la educación. ¿Alguna otra cosa que quieran manifestar, chicos? No, por mi parte no. No sé, la compañera. María Belén. No, por mi parte tampoco. Solo eso. Ya en la próxima clase vamos a debatir más. Sí, sí, porque la próxima clase mañana es un tema un tanto polémico. Ya lo van a ver ustedes, es un tema polémico porque esto de las corrientes ideológicas vamos a hablar sobre la sexualidad y el género. Y ustedes saben que estamos en la era de las corrientes ideológicas en tanto al género y en la sexualidad. Entonces, mañana vamos a tener una clase un tanto fuera de lo común, pero interesante y que puede causar hasta cierto punto algo de polémica. Pero ya no les cuento más, mañana mejor lo hablamos. Bueno, Bueno, Miguel. si no hay ninguna otra cuestión que necesiten, yo les agradezco mucho por darse cita en esta tutoría y nos vemos el día de mañana en clases. Ok, que Bueno, pasen bien. chao. Que tengan una Una buena buena tarde. tarde. Saludos.